máximo. ¿Y qué puede uno decir después de esto? Es como, después de la autopsia, pedirle la opinión al cadáver de cómo salieron las cosas, ¿no? Cuando Vladimir Nabokov llegó a la Universidad de Harvard a dar clases, el gran filólogo Roman Jakobson dijo, bueno, ahora vamos a tener al elefante hablando de zoología, ¿no? Como un especialista científico en la literatura, Jakobson consideraba que los escritores debían ejercerla, pero no tenían nada que decir al respecto. Esto se vuelve aún más difícil, pues, con un libro que trata del propio autor. Yo estoy contentísimo de que se haya hecho, de la doble heroicidad de Candaya, de la que ya hablaba Jorge, de enfrascarse en este tipo de libros que evidentemente pueden ser un harakiri editorial, de estar en la compañía de los autores que me han precedido, todos ellos muy significativos, pues realmente es algo extraordinario que se haya leído mi trabajo de esa manera. Creo que hay dos actitudes básicas que puede tener un escritor cuando todavía está vivo y se va a hablar de él, y es la primera, tratar de intervenir un poco y de hacer sugerencias y de hacerles llegar textos a los coordinadores que de alguna manera a él le parece que lo representan bien, y la otra, abstenerse de cualquier injerencia, y en mi caso yo preferí la segunda, de modo que todo lo que se ha hecho aquí ha sido responsabilidad y generosidad de Osvaldo Zavala, que es profesor de la Universidad de Nueva York, y de José Ramón Ruiz Sánchez, que es profesor de la Universidad de Houston. Pertenecen a una nueva generación de académicos mexicanos que se ha ido a trabajar en las universidades norteamericanas. Durante mucho tiempo en Estados Unidos había una diáspora muy importante de profesores argentinos, uruguayos, peruanos de primera fila, y había muy pocos mexicanistas. Los mexicanos tenemos una relación bastante convulsa con los Estados Unidos, y en general el mexicano que emigraba lo hacía básicamente impulsado por la necesidad económica y por ganarse la vida en los Estados Unidos. Hay muchos mexicanos que trabajan ahí, pero en la academia había una cierta resistencia, además de que en México hay suficientes instituciones y capacidad instalada para que los profesores se desarrollen, y no ha sido sino hasta hace algunos cuantos años que han empezado profesores jóvenes a romper este tabú y a dialogar con la academia norteamericana. Son ellos los que hicieron la selección, y en la parte que señalaba Jordi, que es más bien académica, básicamente casi todos los mexicanistas que intervienen están en universidades norteamericanas. Ellos habían organizado un coloquio, una reunión, y de alguna manera tenían ya un libro entre manos cuando entraron en contacto con Candaya, y así fue como se hizo el libro. Y yo desde luego agradezco mucho la participación de todas las personas que escribieron. No lo he leído todo, tengo miedo de hacerlo, porque uno encuentra quizá demasiadas cosas sobre sí mismo. Ahora también me pareció un poco aterrador que Jordi sacara este texto del que yo no recordaba nada, y donde resulta que están las claves de mi trabajo. Entonces ahora tengo la tentación de pedírselo prestado para tomar apuntes y saber lo que yo tengo que hacer. Eso es uno de los grandes problemas de la crítica. Bueno, me encanta que en esta mesa, bueno, quiero agradecer evidentemente a Osvaldo Zavala, que está en Nueva York, a José Ramón, que está en Houston. Ellos no pudieron venir, pero pues por este trabajo titánico que han hecho a lo largo de varios años. También pues la acompañé en esta mesa de dos grandísimos amigos y compañeros imprescindibles en el oficio literario. Jorge Herralde, que ya mencionaba, en el 86 yo le sugerí una traducción recomendado por Sergio Pitol, que había traducido muchísimos libros. Sergio Pitol da consejos muy peligrosos para los traductores, porque él dice, no, pues sí se puede vivir de la traducción, y yo te voy a decir cómo vivía yo de la traducción. Yo llegué a Barcelona, y entonces yo recogía traducciones que me daban, luego tomaba un barco carguero
en donde me rentaban un camarote a precio de paquetería, ¿no? Y yo subía a bordo del barco carguero sin rumbo, y cuando regresábamos a Barcelona yo ya había traducido 2 o 3 libros. Y entonces, si tú vives en un barco carguero y vas sin rumbo alguno y regresas a Barcelona, puedes subsistir, ¿no? Y claro, la pregunta es, y bueno, y si quieres vivir en tierra firme, le pregunté, o sea, no, ese ya es tu problema, ¿no? Bueno, ese era un poco el destino a ver, quise probar suerte y afortunadamente Jorge fue suficientemente generoso para confiarme un libro muy difícil, porque es un libro proustiano con gran vuelo del lenguaje, que ocurre en la punta rumana del Imperio Austrohúngaro. Es la reconstrucción de un mundo perdido. Gregor von Retzori tuvo la desgracia de perder su país, de modo que nunca fue un autor con representación nacional, fue típicamente in between por las convulsiones de la historia. Entonces él, si hubiera permanecido en la Bucovina a lo largo del siglo XX sin moverse de Chernovitz, él hubiera sido austrohúngaro, rumano y soviético, sin desplazarse. Acabó viviendo en Italia, y quizá es poco conocido también por esta errancia, esta falta de condición representativa que por momentos necesitan los escritores. Un escritor extraordinario, y para mí fue una enseñanza ese trabajo. Fue extraordinario también trabar amistad con Jorge. Él ya mencionaba una de nuestras principales complicidades, es la pasión futbolística. Tenemos muchas otras pasiones comunes, de la chismografía a la literatura, y se forjó una amistad con él y con Lali, su esposa, extraordinaria, que solo mucho tiempo después derivó en que me publicara un libro. Y yo me imagino que Jorge Herralde, cuando ve que alguien se acerca con una carpeta en su dirección, piensa con temor que le va a entregar otro manuscrito más, ¿no? Los editores viven generalmente asediados de manuscritos. Yo trabajé durante 3 años en un periódico, estuve a cargo del suplemento cultural del periódico La Jornada en México, y desarrollé una segunda naturaleza, que cada vez que entraba, por ejemplo, al metro, veía una persona con una carpeta, bajaba del vagón, yo decía, Dios mío, que no me vea, porque me la va a entregar a mí. Y por supuesto que no tenía la menor intención de darme, pero yo ya tenía una paranoia generalizada hacia la posibilidad de que un manuscrito me cayera, porque era imposible absorberlos todos, y no digamos leerlos tampoco se podía. Entonces, durante mucho tiempo hubo una muy larga amistad con Lali, con Jorge, sin mayor interés que el afecto y los temas en común, y posteriormente pude entrar ya a su celebrado catálogo, de modo que me da muchísimo gusto que hayamos tenido pues este primer acto exclusivamente amistoso, y luego la amistad la hayamos también entendido a través de los libros que me ha publicado. Y con Jorge Carrión, pues ya hace 10 años de aquel encuentro emblemático en Mataró, que para muchos es el corazón metafísico del Mediterráneo, ¿no? Un lugar de confluencias místicas muy especiales, y de las mejores chocolaterías también que pueden existir. Y ahí encontré a Jordi, y se hizo una relación que ha pasado por comentar su trabajo como cronista, por estar cerca de sus preocupaciones, y que, como lo acaba de demostrar él, para mí pues siempre ha sido una amistad no solo reveladora, sino aleccionadora, ¿no? Hay amistades con las que aprendes todo el tiempo, de modo que yo, desde que lo conocí, me inscribí al taller de Jordi Carrión, y me sigo beneficiando de él. Entonces ha sido extraordinario, ¿no? Mencionaba Jorge Herralde un momento que fue importante para mí, que fue cuando conocí a Sergio Pitol. Gracias a Sergio Pitol pude después llegar a traducir para Anagrama, y él citaba este momento en el que yo no tenía barba, y tuve que actuar junto a Sergio Pitol en un ciclo que la escritora nacida en Cuba pero ya afincada en México, Julieta Campos, había hecho, que se llamaba Encuentro de Generaciones. Y ese encuentro fue particularmente, digámoslo así, inquietante para Sergio,
por lo siguiente, porque se llamaba Encuentro de Generaciones y él pensó que él era el joven de los dos. Una de las gracias de la literatura es que puedes seguir siendo un joven autor durante muchos años, ¿no? Y la gente se acostumbra a que eres algún tipo de escritor que promete algo y que en algún momento tal vez lo cumpla o no, pero digamos que la fase de preparación de un autor puede durar muchísimo. Y Sergio había llegado a los 40 y pocos años, era un autor de prestigio pero poco conocido en México, vivía fuera del país, en ese momento en Moscú, y cuando le dijeron que participara en esto pensó que él sería el joven y que el mayor sería Carlos Fuentes o sería Octavio Paz, alguien de otra generación. Y él se quedó pasmado de saber que se había convertido en el viejo de la ecuación, de modo que yo fui el que certifiqué, ¿no? Su acta de vejez en la literatura, y entonces se quedó como muy inquieto con esa circunstancia y escribió al respecto en uno de sus libros, El arte de la fuga. Pero bueno, ya que se sacudió la impresión de que estaba ante un autor entonces de 20 y pocos años, Sergio se convirtió en un amigo esencial y su presencia también está desperdigada en este libro que me han acompañado de manera muy significativa. Uno de ellos es Roberto Bolaño, a quien está dedicado otro de los libros de la serie, y quería yo recordar lo siguiente, que parte de este libro tiene que ver con algo que se organizó en Casa América Cataluña y que se une a todo lo que ya Marta Nin explicó tan cabalmente. Esta casa ha sido sede de muchas reuniones, ha sido como una especie de fogata en el desierto donde llega la gente en las caravanas a contar sus historias, un punto de confluencia, y dentro de las muchas actividades de Casa América Cataluña hubo un ciclo en donde diversos autores eran presentados por un crítico. Roberto fue presentado por Ignacio Echevarría. Estuvimos aquí con él y luego fuimos a un restaurante japonés que le gustaba mucho. Recuerdo que en aquel momento él estaba obsesionado con hacer una antología militar de la literatura latinoamericana y quería dividir a los escritores por comandos, por escuadrones, por equipos de artillería, y él sabía muchísimo de desplazamientos militares, había estudiado la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el frente ruso, era un especialista en generales soviéticos y sabía muchísimo de eso y quería hacer una aplicación que bueno, a mí me parecía un poco delirante de la literatura entendida como una especie de ejército que desembarcaba, ¿no? Y bueno, esa sesión fue muy importante porque ahí Ignacio Echevarría escribió un texto de especial lucidez sobre la obra de Roberto, y ya se anunciaba la consagración que iba a tener entre los lectores y la crítica unos cuantos años después. Yo conocí a Roberto en México cuando él había llegado con su familia, poco después del golpe de Estado en Chile. Participamos en un concurso para jóvenes escritores de la editorial Punto de Partida. Yo obtuve segundo lugar en cuento y el tercer lugar en poesía. Él entonces escribía básicamente poesía, y uno de los jurados de cuento había sido el escritor chileno Poli Delano. Entonces estaba yo hablando con Poli y llegó Roberto a hablar con él porque ambos eran chilenos, y a partir de entonces trabamos amistad. Era un tipo de un carisma absolutamente extraordinario, uno lo veía, no podía olvidarlo, y mantuvimos amistad pues hasta su muerte en el 2003, en la cual Jorge Herralde en el funeral aquí en el Tanatorio del Escorz pronunció una muy conmovedora oración fúnebre, de modo que es una presencia muy especial, un compañero de generación muy significativo. Y otro de los que murieron es Alejandro Rossi, que mencionaba Jorge Herralde, que fue para mí una figura absolutamente esencial, porque él era amigo de mi padre y luego se convirtió en amigo mío, y durante 40 años yo lo fui a visitar a su casa y a escucharlo, porque era un maestro extraordinario del arte de la conversación
filósofo, escritor, muy escaso en su producción literaria, entre otras cosas porque tenía un talento extraordinario para la conversación, que uno quería siempre retener todas las cosas que decía, y fue una persona particularmente formativa, que dejó aquí una estampa de la relación que tuvimos, que a mí me parece particularmente conmovedora. Decía Jordi algo que me parece interesante, esta condición puente, esta condición de estar un poco entre culturas, que en mi caso es algo totalmente accidental. Mi padre nació en Barcelona, entonces siempre había pues una mitología de un mundo perdido, el mundo que él había dejado en su infancia en el Mediterráneo, que era esta ciudad, y mi madre es de Yucatán, que es el lugar más independentista de México, ¿no? Se habla en broma de la hermana República de Yucatán, y bueno, sucede generalmente cuando dos independentistas se unen en matrimonio, que se divorcian bastante pronto, y fue el caso de ellos.